estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este mismo pasaje en el capítulo 5 de Santiago, hermano, lo vuelven a mencionar. ¿Por qué, hermanos? Porque era un juicio tremendo para los moradores de la tierra. Estamos en un tiempo, hermano, donde tanto la gente inconversa como el pueblo de Dios, hermano, no estamos haciéndole mucho caso a Dios. No estamos escuchando verdaderamente y cada día estamos delante de la presencia de Dios. Y le dice, ¿sabes qué? Y el Señor le dijo, vete a esconder, porque el rey Acab lo iba a buscar. Vete a esconder. Dice, vete a esconder y ahí cerca del arroyo y yo te voy a alimentar. Pero vete, córrele, vete a esconder. Y después dice en el versículo 7, de ahí del 17, dice que después de que se secó porque dejó de llover, dice en el 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Nuevamente le dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y ve, dice, y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Y ahí estuvo Elías, hermanos, mucho tiempo. Y ya conocemos esa historia que le dijo, la mujer pues ya era una hambruna tremenda en aquellos tiempos, hermano, que la mujer dijo, pues nomás tenemos para mí, para mi hijo y luego ya esperar la muerte. Pero él le dijo, no, mira, tráete unas tinajas y vamos. Y todo el tiempo que estuvo ahí Elías, hermano, no le faltó la harina y el aceite. Y ahí estuvo comiendo. Vivió ahí estuvo con la mujer Elías. Ahí estuvo viviendo. Y ya en el versículo 17, hermanos, vemos que pues son tres acontecimientos muy tremendos, ¿no? El primero, oró para que no lloviera y se mejor le dijo al Señor, vete a esconder, vete para allá, yo te voy a mandar a los pájaros para que te sustenten y tomas agua del arroyo. Ya después que se secó, vete a Sarepta. Allí ya le di orden a una mujer, ahí te vas a quedar, ahí te van a alimentar, ahí quédate. Pero ya en el tercer caso, en el 17 vemos, hermanos, que el hijo de esta viuda, hermano, en aquellos tiempos, hermano, la mayoría de las viudas pues eran pobres. La mayoría de las viudas eran pobres, hermano, y cae enfermo el hijo de esta mujer. Y la mujer en el versículo 18, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella pensaba que el varón de Dios estaba ahí para, pues, recordarle todos sus pecados, ¿no? Dice, ¿y has hecho morir a mi hijo? Y él le dijo, no, tráelo para acá tu hijo, ¿no? Y dice la escritura que lo puso en la cama y se acostó 3 veces en el hijo de la mujer y el alma del muchacho vino nuevamente, hermano, vino nuevamente al muchacho. Podemos ver que la vida y la muerte, hermano, está en las manos de Dios. Ahora, vamos a entrar al último versículo, que es donde voy a empezar a enseñar aquí. Hermano, en el 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esto es muy importante, hermanos, muy importante. Les voy a decir por qué, hermano. La mujer que estaba dando testimonio de Elías era una mujer que vivía en otro pueblo, en Sarepta, hermano, con otra cultura, con otra religión, con otras creencias, hermano, y ahí estaba. Quien le estaba dando testimonio de Elías, que le dijo, ahora conozco que eres un varón de Dios. Hoy en día es muy importante el testimonio de nosotros. Yo no sé qué digan en tu casa de ti, tu familia. Yo no sé qué digan en tu trabajo de ti. Yo no sé qué digan en el vecindario de ti. Yo no sé qué digan de ti en la iglesia, en la congregación. Pero la que estaba dando testimonio, a esta mujer le podían haber dicho, ¿y tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes que es un varón de Dios? Ella podría decir, es que estuvo viviendo conmigo en mi casa, estuvo ahí conmigo, estuvo un tiempo ahí conmigo y yo lo vi.
perdido mucho, hermano. Ya no nos cuidamos de nuestro testimonio. Ya no nos interesa quién nos vea, si estamos caminando bien o si estamos caminando, o qué estamos haciendo delante de los ojos de Dios. A veces, hermano, la gente nos conoce, ¿eh? La gente sabe muy bien quiénes somos nosotros. La gente muy bien sabe cuando a veces llegamos y cuando salimos. La gente nos ve en nuestro trabajo, la gente nos ve en el vecindario. Tu familia te ve, mi familia me ve y verdaderamente se da cuenta, hermano, cómo estamos viviendo. ¿Verdaderamente somos hijos de Dios? ¿Verdaderamente somos cristianos? ¿Verdaderamente, hermanos, la palabra de Dios, la verdad, está en nosotros? ¿Vivimos lo que predicamos? ¿Vivimos, hermano, lo que enseñamos? Eso es importante, porque hoy en día hemos perdido, hermano, de vista mucho, hermano, esos puntos en estos tiempos. Ahorita les decía yo al principio, ahorita estamos, es que ya conozco más la Biblia, pero el conocer, hermano, no nos garantiza ni la espiritualidad ni la santidad. Hoy mucha gente conoce, hoy mucha gente sabe, hoy mucha gente escudriña la Biblia, pero el vivir la verdad, el dar testimonio de la verdad, el verdaderamente, hermanos, vivir conforme a la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Acuérdense, hermanos, que esto les decía al principio, sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Nadie va a poder ver al Señor. Entonces vamos a ver un ejemplo, más bien, vámonos hasta las cartas del apóstol Juan, hasta las cartas del apóstol Juan. Vámonos a la tercera, hasta la tercera carta de Juan. ¿Ya la tienen, hermanos? Dice la tercera carta de Juan. Vamos a leer el versículo del 1 en adelante. Dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Juan, hermano Gayo, era un hermano que el apóstol Juan tenía mucho afecto, lo quería mucho. Y el deseo y el anhelo del apóstol Juan le decía, amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué? En todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, ¿no? Jesucristo dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, pues no es, ¿no? O sea, en él decía, no es verdadero. Una persona que muchas veces da testimonio de sí mismo, pues no, es mejor que la gente dé testimonio de ti. Que digan, mira, ese es un hombre de Dios, ese es un cristiano, ese es un verdadero cristiano. Ah, esa es una cristiana, esa es una sierva de Dios. Que verdaderamente la gente, hermano, que vea verdaderamente nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra manera de vivir y de hablar. Juan daba testimonio de Gayo. Y el anhelo y el deseo del apóstol Juan era de que Gayo prosperara en todas las cosas. Así como dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice, mucho me gocé, dice, de que me regocijé cuando vinieron los hermanos. ¿Quién vino a decirle a Juan? Los hermanos.
Qué bonito cuando vienen y dar testimonio. ¿Qué cree, hermano? ¿Se acuerda el hermano que estaba aquí? Sí, pues allá está ahorita. Y es un siervo de Dios. ¿Te acuerdas de la hermana que estaba? Sí, allá está. Y es una sierva de Dios. Y anda en la verdad. Y anda caminando conforme a la voluntad de Dios. Andar en la verdad y caminar en la verdad, vivir en la verdad, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Aquí quien vino a dar testimonio, quien le fue a decir a Juan, ¿verdad?, de Gallo, fueron los hermanos. Desafortunadamente a veces, hermano, pues de todos nos llueve, ¿no? De hermanos de buen testimonio, de hermanos pues de mal testimonio. ¿Qué cree, hermano? La hermana, ¿se acuerda de la hermana? Sí, pues allá se apartó. ¿Se acuerda del hermano? Sí, ya no está caminando con el Señor. Ya no anda en la verdad. Y de todo, porque ahí vemos en esta misma carta, ahí vienen el lado A y el lado B, porque hay otro que se llama, uno que se llamaba Demetrio, ¿no? Demetrio, que estaba dando mal testimonio. Entonces, dentro de la iglesia encontramos gente que anda en la verdad, y otros que, aunque están en la iglesia, pues no andan en la verdad. No andan en la verdad, y es muy importante eso, hermanos, hoy en estos últimos tiempos, cuando sabemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y que nos debemos de estar preparando y santificando cada día para que cuando Él venga nosotros no nos alejemos avergonzados. El anhelo y el deseo sí es de prosperar, gloria a Dios, Dios prospera, Dios bendice, pero tiene que prosperar nuestra vida espiritual. Tiene que prosperar nuestra vida y nuestra relación con Dios, nuestra espiritualidad, nuestra santidad. A veces nada más ponemos los ojos en la prosperidad terrenal del mundo, pero no en nuestra prosperidad espiritual, en santidad. El andar en la verdad es andar conforme a lo que Dios manda. Entonces, hermano, Gallo vivía la verdad, andaba en la verdad, trabajaba por la verdad. Ahora, Pablo le dijo, ¿verdad? Es muy importante el testimonio, hermanos, y que la gente verdaderamente dé testimonio de nosotros. Pablo le decía al apóstol, más bien a Timoteo, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 4. Llegó el momento que le dijo Pablo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Que nadie tenga en poco tu juventud. Dice 4, versículo, es Primera de Timoteo, no es segunda, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Es importante, hermano, el ser ejemplo. Miren, hermanos, nadie de los que estamos en las iglesias somos perfectos. Cometemos errores. Pero también tenemos que ser ejemplo de que cometo un error o me tropiezo o caigo, pero Señor, ten misericordia y me levanto. Y sigo adelante, sigo buscando al Señor. Dice aquí, sé ejemplo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de quién, de los creyentes. Cada uno de nosotros debemos de ser ejemplo dentro de la iglesia. Tenemos que ser ejemplo en la familia, tenemos que ser ejemplo en el trabajo, tenemos que ser ejemplo en el vecindario, hermano, y más de los creyentes. Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Aquí habla fe, pureza, santidad, espiritualidad, conducta, dominio propio, hermano, sabernos conducir,
sabemos dominar, hermano, muchas veces el carácter. Aquí tenemos que dar ejemplo, hermano, como hijos de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir. A veces pensamos que andar en la verdad es andar en una sana enseñanza. Y en cierta manera a veces lo vemos así, pero hay algo más profundo en esto. Andar en la verdad, hermano, es andar conforme a lo que nosotros creemos de la palabra de Dios. Mira, te voy a decir una cosa. Andar en la verdad no nomás es andar en una sana enseñanza, en una sana doctrina. Andar en la verdad es saber cuando tú cometiste pecado o te caíste. ¿Y cómo debes de andar? ¿Qué debes de hacer cuando tú sabes que la regaste, que cometiste pecado, que caíste? Andar en la verdad. Me debo de dar cuenta, pequé, la regué, cometí un error. ¿Cómo tengo que andar? En la verdad. ¿Qué me manda la palabra de Dios? Arrepentirme, venir y humillarme delante de la presencia de Dios. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Si yo creo que Dios me perdonó, hermano, yo debo de andar como alguien que Dios ya me perdonó. Eso es andar en la verdad. Si yo sé, hermano, creo que ahora soy un hijo de Dios, debo de andar, debo de creer y debo de andar y vivir como un hijo de Dios. Eso es andar en la verdad. El andar en la verdad no nomás es andar en una sana enseñanza, en una sana doctrina, sino conforme estemos viviendo. Caí, bueno, pequé, Señor, perdóname. Reconocer, porque muchos hoy en día, muchos, hermano, pensamos que somos los supercristianos. Pensamos que estamos viviendo bien nuestro cristianismo y no, eso no es la verdad. Eso no es andar en la verdad. Tenemos que reconocer que estamos fallando. Tenemos que reconocer que estamos tibios, fríos, que estamos apartados, que andamos en rebeldía, en desobediencia. Andar en la verdad es reconocer, pedir perdón a Dios, reconocer nuestros errores y pedirle perdón a Dios. Porque podemos tener una doctrina, una enseñanza muy sana, pero nosotros no vivimos la verdad. No reconocemos nuestros errores. No reconocemos verdaderamente lo que hay en nosotros. Ahora, fíjate bien, aquí dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, en el versículo 4, dice, tengo yo mayor gozo que este, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan, ¿qué? En la verdad. Y andar en la verdad, hermano, ya le dije, es andar conforme a la voluntad de Dios. Andar en la verdad es reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas. Andar en la verdad es conocer a Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Andar en la verdad, hermano, es vivir el Evangelio. Es vivir el Evangelio. No puedo decir, yo conozco la palabra de Dios, sí, pero hay engaño, hay mentira a veces en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir. Eso no es andar en la verdad. Por eso Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no oidores nada más. Luego dice, engañándonos a nosotros mismos. Hoy muchos cristianos viven engañados. Vamos allá a Santiago. No pierdas, te regresamos ahí. Santiago, dice la palabra de Dios, capítulo 1, dice el versículo 22. O sea, nuestra fe, hermano, y nuestra creencia, ahorita estoy viendo todo eso, hermano, acerca de la obediencia, de la santidad, de la espiritualidad, hermano,
dentro de la iglesia. Y de eso vamos a estar hablando, yo creo, estas semanas. ¿Por qué? Porque hemos olvidado esos puntos muy importantes de nuestra salvación: la santidad y la espiritualidad. Nos hemos vuelto muy escribas, muy fariseos, mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero nada de santidad y ni de espiritualidad. Y tenemos que ver qué es la santidad, qué es la espiritualidad. Dice aquí, dice, pero ser hacedores ¿qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Desde la antigüedad, miren, hermanos, si vemos la palabra de Dios, el pueblo de Israel era así, fingía que estaba caminando con Dios, fingía que obedecía a Dios, aparentaban, no andaban en la verdad, andaban en los pensamientos de su propio corazón, en la vanidad de su mente. Hoy muchos, hermanos, dentro de las iglesias andamos así. Tenemos que, hermano, tener mucho cuidado. Aparentamos, nos engañamos a nosotros mismos, no andamos en la verdad, no practicamos la verdad, no vivimos la verdad, no trabajamos por la verdad. Estamos a veces, hermano, y yo les voy a decir cómo estaba yo antes cuando empezaba en el cristianismo. Nomás estaba esperando a ver qué era predicaba el predicador, ¿no? Está mal. Ese versículo no es así. En lugar de estar escuchando la palabra de Dios, me estaba fijando cómo estaba predicando, para agarrarlo o cacharlo en un error. Tenemos que ser oidores. Dice aquí, no nos podemos engañar, hermanos. Tienes que vivir la palabra, tenemos que andar en la verdad, tenemos que reconocer. Dice aquí, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y luego dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, hermanos. No siendo oidor olvidadizo, no siendo oidor olvidadizo. Ahora, entonces, Gallo andaba en la verdad, vivía la verdad, practicaba la verdad, hermano. Y una de las cosas que él hacía, hermano, Gallo, era muy hospitalario. Se preocupaba por la gente, aún los hermanos desconocidos. Si tú lees la segunda carta del apóstol Juan, habla de los falsos profetas, ¿no? De los que llegaban ahí y les dicen, no les den nada. Estaba leyendo algunos escritos esta semana. En aquellos tiempos los cristianos, hermano, para identificar a un verdadero profeta, dice, si ese dice que es profeta, dice, y se queda más de un día ahí con ustedes, no es un verdadero profeta. Y si les pide dinero, no es un verdadero profeta. Que acompáñenlo, denle agua, denle pan, que siga su camino. Pero si les pide dinero, no es un verdadero profeta. Eso era las reglas de los cristianos, de los primeros cristianos. Y si se queda más de un día o 3 días, es un falso profeta. Así los identificaba. Y en aquellos tiempos, entonces aquí en la tercera carta, el apóstol Juan, hermano, fíjate bien, dice en el versículo 5, amados, fielmente te conduces. Eso es vivir, andar en la verdad, conducirnos fielmente, hermano. Y andar en la verdad, hermano, es ser fieles, saber, hermano, conducirnos dentro de las iglesias. A veces, hermano, por decir ciertas cosas que a veces no nos guardamos, hermano. Por eso la Biblia habla mucho acerca de la lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces
Hay cosas que no debemos de decir y las decimos y encienden un fuego bien tremendo. Entonces debemos de conducirnos, andar en la verdad es guardar muchas veces, hermano, evitarnos decir cosas que no debemos, evitar hablar cosas, hermano, que no, hay que dominar nuestra lengua. Dice aquí, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. ¿A quién? Especialmente, ¿a quién? A los desconocidos. Fielmente te conduces cuando prestas un servicio a los hermanos. Dice, y especialmente ¿a quién? A los desconocidos. Por eso, hermano, cuando aquí pasa gente, aquí cuando vienen gente a visitarnos, que verdaderamente son siervos de Dios, como dijo la viuda de Sarepta, ahora yo sé, yo conozco que eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová de verdad está en tu boca. A esos hermanos hay que apoyarlos, pero de repente vienen y no, pues, y luego empiezan a pedir. ¿Tú crees que vengo de paso y les vengo a pedir? No, esos son falsos profetas. Esos no son profetas del Señor, ni siervos del Señor. Entonces, él le prestaba servicio, hermanos, ¿a quién? Y mayormente a los desconocidos. Y luego dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Hay que dar testimonio, ¿no? Daban testimonio ante la iglesia del amor. Dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen, ¿qué? Su viaje. La gente a veces nomás va de paso. No, es que aquí me mandó el Señor y me voy a quedar con ustedes y réntenme un cuarto de hotel. No, eres falso. No, sigue tu camino, síguele sirviendo a Dios. Y si se va sin pedir nada, gloria a Dios, a ver, venga, lleves esto. Pero, ¿me pueden dar una ofrenda? No, eso es falso. Son falsos hermanos, falsos profetas. Eso ya es de uno. Vamos a dar una ofrenda, vamos a dar una ofrenda de amor. Vamos que el hermano siga su camino, ya, sirviéndole al Señor, ¿no? Y dice aquí, nosotros pues debemos de acoger a tales personas para que cooperemos con ¿qué? Con la verdad. Con la verdad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en todas esas cosas. Ahora, fíjate bien, porque no es muy larga esta carta, no es muy larga. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Dice aquí, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. De todo hay dentro de la casa del Señor, ¿no? La verdad, hay unos que pues quisieran estar en lugares, dentro de la iglesia siempre va a haber el celo, ¿no? Es que yo quiero estar ahí, yo quiero tener el ministerio que tiene el hermano, la hermana. No es que yo ahí, no, espérate. Y a veces eso nos lleva muchas veces, hermano, al no poder alcanzar las cosas, a envidiar, a celar, a la contienda, a hablar mal, hermano. Y de todo esto, hermano, eso no es andar en la verdad. Por eso cuando existen todas esas cosas en nuestra vida, cuando existen verdad esas cosas, hermano, en nuestro diario vivir, ando mal. De eso voy a hablar un poco el domingo. Ando mal. Y yo debo de reconocer, tengo rencor, resentimiento, tengo enojo, tengo frustración, tengo envidia, tengo celo. No,
En el nombre de Jesús, reconocer y Señor, y confesárselo al Señor. El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Señor, siento esto. ¿Por qué? Porque a veces, como el pueblo de Israel, caminamos en la apariencia. Caminamos de que somos muy buenos cristianos. Caminamos de que vivimos un cristianismo, vamos bien. Y el diablo te da tu palmadita en la espalda y te dice el diablo, vas bien, vas viviendo bien tu cristianismo. Y tú te la crees. Y yo me la creo. Y la realidad es otra. Y la realidad no reconocemos nuestros errores. Y la realidad no reconocemos verdaderamente cómo estamos haciendo nuestro servicio a Dios, nuestro trabajo a Dios. Y dice aquí, fíjate bien, en el versículo 11 habla de otro. Dice, amados, no imitéis lo malo. Hermanos, no imiten lo malo del pastor. No imiten lo malo del hermano, de la hermana. Porque somos muy, pues si el pastor lo hace o lo dijo, ¿por qué yo no? No, hermanos. Dice la Escritura, Efesios capítulo 5, como hijos amados de Dios, como hijos amados, dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. No imitemos lo malo. Somos muy dados a imitar lo malo. Dice aquí, amados, no imitéis lo malo, sino ¿qué? Sino lo bueno. Lo que aprendiste, Pablo le decía a Timoteo, lo que aprendiste y viste y oíste de mí, esto enseña a hombres idóneos que sean aptos para enseñar. Entonces, dentro de las iglesias, hermano, debemos de reconocer que no andamos a veces en la verdad. Fallamos, hermanos. Fallamos. Y eso, hermano, nos lleva, pues sí merma muchas veces nuestra relación, nuestra comunión, nuestra bendición. Nuestra bendición. Dice aquí, amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, hermano. Todos dan testimonio de ¿qué? De Demetrio. Fíjate bien, hermano, así como daban testimonio de Gallo, que era un siervo de Dios, que practicaba la verdad, que vivía la verdad, que trabajaba la verdad, hermano, también daban testimonio del tremendo Demetrio. Fíjate bien, dice aquí, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero, hermanos. Es verdadero. Nos debemos saber conducir en estos últimos tiempos delante de la gente, hermanos. Debemos de conducir, vivir la verdad, que verdaderamente la gente, tus seres queridos, tus compañeros del trabajo, los vecinos digan verdaderamente, ese hombre es un siervo de Dios, es un verdadero cristiano. Esa mujer es una verdadera cristiana. Muchas veces, hermano, ¿qué hacía Elías? Elías proveyó para la viuda y su hijo comida. Aún en la muerte resucitó, oyó, el Señor lo escuchó y resucitó a su hijo. Aquí Juan le dice a Gallo, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y me gocé de saber que tú andas en la verdad, porque los hermanos vinieron y me dijeron cómo andabas. Y eso es muy importante, hermano, para nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque debemos de dar testimonio de que verdaderamente la verdad está en nosotros. Nosotros no podemos estar en la verdad. Cristo, que es la verdad, está en nosotros. Y tenemos que vivir esa verdad y tenemos que practicar esa verdad como hijos de Dios. No podemos, hermano, estar escuchando mensaje tras mensaje. Si nosotros queremos, les decía el otro día, fíjate bien, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, vamos a leerlo un poquito.
En el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Voy a leer, fíjate bien. Este es el orden de Dios, hermano. No hay otro orden, porque hoy queremos nosotros ordenar la voluntad de Dios, ¿no? Este es el orden de Dios para el pueblo de Dios. Y aunque está en Deuteronomios 28, Jesucristo también lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice aquí: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, acontecerá que si eres hacedor de la palabra y no nomás, si eres hacedor de la palabra y no nomás oidor, dice, tu Dios, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas, ¿qué? Las naciones de la tierra. Y dice el 2, y vendrán sobre ti, ¿qué? Todas estas bendiciones, hermano, y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Este es el orden de Dios. Porque a veces queremos la bendición de Dios, pero, hermano, no estamos caminando en la verdad. No estamos practicando la verdad. Y este es el orden de Dios. Está en el Antiguo Testamento, pero el mismo principio Jesucristo lo habló, hermano, en el Evangelio de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y que le pidiéramos cualquier cosa que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Él lo hará. Y más adelante, fíjate bien, en el versículo 15, y ahí viene una lista, hermano, de todas las bendiciones. De todas las bendiciones. Pero en el versículo 15 también viene una lista de lo que nos va a pasar si desobedecemos la palabra de Dios. Versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Fíjate bien, en Adán, hermano, el pecado, pues la maldición y el pecado nos alcanza. Pero en Cristo Jesús, hermano, la bendición y la vida eterna. Y donde quiera que tú vayas, y donde quiera que yo vaya, pero tenemos que caminar en la verdad. Tenemos que practicar la verdad, tenemos que hablar la verdad y reconocer, hermano, y no engañarnos y no fingir que andamos bien. Caminar en la verdad es reconocer nuestra condición, de cómo estamos ahorita. Reconocer, andar en la verdad es decir, pequé, ando mal, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, ayúdame, levántame, fortaléceme en medio de esta situación difícil que estoy. Es reconocer, eso es reconocer, es andar en la verdad, vivir la verdad. No nomás, hermano, déjame ver si encuentro ese versículo, Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Siempre el Señor, hermano, siempre el Señor mandando al pueblo de Israel que se arrepintiera, que se volviera a Él de todo su corazón, que dejara de estar haciendo lo malo, hermano. Y son las mismas palabras ahorita, hermano, que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. Dejemos ya de estar haciendo lo malo, caminemos en la verdad, practiquemos la verdad, vivamos la verdad. Y dice aquí en el versículo 9, aquí está hablando, hermano, de cuando las 10 tribus del pueblo de Israel son dispersadas, ¿no? Y dice en el 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Fíjate bien cómo le llama el Señor Jesucristo cuando
lo dejamos y nos vamos con la piedra, el leño, la idolatría, el paganismo, a la mundanalidad. Y dice el 10, con todo esto, su hermana, la rebelde Judea, no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Hoy, hermano, mucho pueblo de Dios, no nos estamos volviendo de todo nuestro corazón a Dios. Fingimos, somos muy buenos fingidores. Fingimos, en la iglesia fingimos que somos los supercristianos. En la casa fingimos que somos supercristianos. En el trabajo fingimos y verdaderamente no lo hemos verdaderamente entregado nuestro corazón. Más adelante Jeremías dice, entrégame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Ese es el anhelo, el deseo de Dios, hermano, que verdaderamente nosotros caminemos en la verdad, que practiquemos la verdad, que reconozcamos nuestra necesidad de Él, no que finjamos. Hoy, hermano, nos preocupamos más por lo exterior que por el interior. Nos preocupamos más por andar líneas, levantar las manos, cantar, venir a la iglesia, abrir la Biblia, que la gente me vea que traigo una Biblia, que la gente me vea que entre a la iglesia. Y nos preocupamos por lo exterior, pero lo interior, ¿cómo venimos a la iglesia? ¿Qué traemos en nuestro corazón? Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Y es ahí donde ahorita la mayoría de la gente se está enfocando. El pueblo de Dios se enfoca más en lo exterior. Y Jesucristo, ¿cómo les reprendió a aquellas personas que ponían mucho énfasis en lo exterior y no se preocupaban del interior? Les decía, sepulcros blanqueados, muy guapos, y se ve, no, la gente que entra, no, ay, esos hermanos se ven que son bien entregados al Señor, pero a veces nomás es la apariencia. Y tenemos que tener cuidado con todo en los últimos tiempos, hermano. Tenemos que verdaderamente vivir la palabra, porque hay muchas cosas, hermano, que nos preocupamos más por el exterior. A veces está bonita la iglesia, claro que la hemos arreglado, claro que se ve, pero hemos descuidado el templo del Espíritu Santo. Este es el templo, el edificio donde nos congregamos y le pusimos lucecitas y letras y todo bien padre, se ve bonita, gloria a Dios. Pero no tenemos que perder de vista el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios va a destruir todo aquel que destruya el templo del Señor. Aquí es donde nos debemos de preocupar más. ¿Por qué, hermanos? Porque todo eso, fíjate bien cómo es. ¿Cuántos quisieran estar sanos completamente? Pues todos, ¿no? Yo quiero estar sano, ¿no? Completamente, ¿no? Y aleluya, y todos buscamos la sanidad exterior. No, quiero que mis órganos y que ya todo esté bien y todo, ¿no? Cuando tú te haces una herida en el cuerpo, sientes el dolor, ¿sí o no? De que te cortaste, te quebraste un pie, te abriste, sientes el dolor y te cuidas y te atiendes. Pero ¿qué de lo interior, hermanos? ¿Qué de lo interior? Acuérdate que el pecado es la enfermedad del alma de nosotros. Cuando tú estás, algo pasó dentro de ti, no te das cuenta luego. Es como la persona, hermano, hay muchas personas que hoy tienen cáncer y que desafortunadamente pasaron 2-3 años y no se dieron cuenta que tenían cáncer hasta que se fueron a hacer unos estudios. ¿Qué pasa cuando no detectas a tiempo el cáncer?
se expande, te daña muchos órganos, hace estragos en todo tu cuerpo, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando no detectas el pecado en tu vida? ¿Qué pasa cuando yo no detecto el pecado en mi vida? Que el enemigo me tiene cegado el entendimiento, que el enemigo me tiene engañado diciéndome, eres el mejor pastor, eres el mejor siervo, el mejor hermano, el mejor cristiano, y yo me la creo. Luego identificar, así como identificamos una herida, algo que nos pasa en nuestro cuerpo exterior, debemos de identificar cuando nos pasa algo en nuestro interior, porque si no ponemos remedio, porque si no lo dejamos extender en nuestra vida, en nuestro corazón, va a causar muchos estragos en nuestra vida espiritual. Y ahorita, me siento mal, y vas hasta con el doctor, sí, me vas, con tal de que te den tu medicina. Pero ¿qué cuando ahí traes en tu corazón? ¿Vas luego con Dios o lo dejas? Y ya cuando te das cuenta, ya traes resentimiento, enojo, tristeza, desánimo, amargura, porque lo dejaste y no lo atendiste a tiempo. Lo dejamos y no lo atendimos a tiempo. Y ya cuando queremos atenderlo, hermanos, nos va a costar, y a lo mejor, hermano, esto está tremendo, hermanos. El no atender un pecado, el no atender algo que tengamos adentro a tiempo, hermano, nos puede llevar a apartarnos de Dios, a desanimarnos, a apostatar de la fe, apartarnos del Dios vivo. No dejemos que ninguna raíz de amargura crezca en nuestro corazón y nos aparte del Dios vivo. Pero si detectamos a tiempo, hermano, andar en la verdad, ya detecté esto en mi vida, en mi corazón, lo tengo que atender, tengo que sanar eso, tengo que quitarlo de mi vida. Si es pecado, lo tengo que confesar y apartarme de él para alcanzar misericordia. Si es envidia, todas esas cosas, hermano, celos, contiendas, envidias, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque la mayoría de nosotros hemos dejado los pecados escandalosos, los pecados que toda la gente ve. Ay, mira, es un cristiano, ya no toma, ya no se pelea, ya no le pega a la mujer, ya no maldice, los pecados escandalosos. Pero ¿qué? Los pecados que la gente, que casi nadie ve: la envidia, la avaricia, la codicia. Esos casi no se ven. Esos, ¿quién los conoce? Solamente Dios. Entonces caminar y estar siempre alertas. Ay, siento envidia. No, yo no debo de sentir. Andar en la verdad no es sentir envidia. Andar en la verdad, hermano, es confesar. No, siento celos del hermano, de la hermana. No. Eso es, hermano, eso es. Y nos hemos olvidado. Son tantas cosas que dejamos pasar. ¿De qué tamaño será una bacteria? ¿Será microscópica la bacteria? ¿Y cuánto daño hace? El pecado más sencillo, pues no tiene nada de malo. Ese pecado que no tiene nada de malo nos puede dejar fuera de la carrera de la fe. Y para regresar y retomar nuevamente, solamente la misericordia de Dios. Solamente la misericordia de Dios. Para retomar nuevamente y entrar nuevamente en la carrera de la fe. Hermanos, hagamos conciencia. Vamos a Colosenses capítulo 3.
Dice aquí, Colosenses capítulo 3. Entonces, hermano, si ya Jesucristo nos ha sido predicado y hemos creído y nos hemos arrepentido, ¿verdad? Ahora andar en Él, andar en Él, andar en Él. Dejemos, hermano, que la palabra de Dios nos siga guiando, que sea luz a nuestros pies y lumbrero nuestro camino. Dice el 12, vestíos pues como escogidos ¿de quién? De Dios. ¿Quién te escogió? ¿El pastor? ¿Quién te escogió? Ni la congregación, ni el pastor, ni el profeta, ni el apóstol te escogió. Quien te escogió fue Dios. Quien te llamó fue Dios. Quien te levantó y pagó el precio, un precio de sangre, fue Cristo, fue Dios. Entonces dice, vestíos como escogidos de Dios. Santos, ¿qué dice? Santos, santos llamados. Santidad, hermanos, santidad. Somos santos en la posición en Cristo Jesús, todos. Cuando tú recibes a Cristo y crees en Él y te arrepientes y creíste en el Evangelio por fe y creíste en Cristo, tu posición en Cristo Jesús, eres santo. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es practicar la santidad. Corintios les dice a los santos que están en Corintios, a los santos llamados a ser santos. O sea, somos santos en la posición, pero en la práctica muchos no lo somos. Dentro de las iglesias unos son más santos que otros, pero se nos manda a todos nosotros a ser santos como nuestro Padre es santo. Y dice así, dice, vestíos como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable ¿qué? Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué dice? Soportándonos unos a otros y perdonándonos ¿qué? Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren, hermanos, andar en la verdad es saber pedir perdón y saber perdonar. Aquí, hermano, se ha ido gente y ¿saben por qué se han ido? Porque no quieren pedir perdón y prefieren irse. No quieren pedir perdón, no quieren reconocer, que piensan que porque conocen la palabra de Dios, piensan que porque conocen ya desde Génesis hasta Apocalipsis y se saben un montón de versículos de memoria, piensan que eso es andar verdad. No, andar en la verdad es reconocer que la regué y que tengo que pedir perdón. Y si tú a esa persona que le pides perdón no te quiere perdonar, ya no es cosa tuya. Pero dicen, no, mejor me voy. ¿Yo qué le voy a andar pidiendo perdón al hermano, a la hermana? Yo me voy. Y tan fácil, hermano. Cuando nosotros, a veces yo siempre les he dicho, es más fácil pedirle perdón a Dios que al hermano, que a la hermana que has ofendido. Es más fácil, porque a Dios te hincas y cierras tus ojos y le pides perdón, pero que mires a los ojos a tu hermano o a tu hermana y le digas, hermano, perdóneme, hermana, perdóneme. No hay problema, aleluya. No pasa nada, vamos a seguir adelante. Pero es tanto el orgullo y la soberbia en muchos de nosotros, no, mejor me voy. Y
lo he vivido, hermanos. Por eso se los digo. Lo he vivido. Lo he vivido. Y digo, ¿cómo puede ser posible? Si tan solo, ¿verdad?, dijeran esa palabra, como decían a veces, di la palabra, la palabra que abre todo, por favor, ¿no? O gracias. A veces decimos, dame esto. Sí, pero di la palabra. ¿Cuál? Di la palabra. Por favor. O da gracias. O da gracias. Hay gente que, y no tanto, hermanos, de que uno diga, ay, me tienen que dar gracias, o le tienen que dar gracias al hermano o a la hermana. No, pero el que anda en la verdad, perdona, pide perdón, da gracias y pide por favor. Pero a veces no. Por eso dice aquí, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre toda cosa, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y a veces dicen, es que el pastor no tiene amor. Pues por amor, o sea, el amor no es alcahuete. El verdadero amor no es alcahuete. El verdadero amor no es solapador, hermanos. La persona que te ama te va a decir la verdad. La persona que te ama siempre te va a decir en dónde estás bien y en dónde estás mal. Eso es, hermanos. Eso es caminar. Y a veces, hermano, son cosas que estamos viviendo. Por eso es muy importante. La santidad y la espiritualidad no nos lo da el conocimiento. Que lo sepas, está bien, pero tienes que ser hacedor, no nomás oidor, engañándonos a nosotros mismos. El practicar, el obedecer la palabra de Dios, eso nos va a llevar a la santidad y a la espiritualidad. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, hermano. Te adoramos, Dios, y te glorificamos. Te exaltamos, mi Dios y mi Señor, porque eres bueno. Gracias, Cordero de Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Sigue obrando, Señor. Sigue bendiciendo nuestras vidas, aún en medio de la lucha, de la prueba, de la adversidad, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Que verdaderamente, Señor, demos testimonio de que somos tus hijos, de que nos has perdonado, Dios. Que verdaderamente, Señor, la gente vea en nosotros, Señor, te vea a ti en nosotros, Señor. Que la palabra de verdad, Señor, que hablemos, Señor, la vivamos. No nomás que la repitamos, que la digamos nada más sin vivirla, sin practicarla. Señor, que verdaderamente, Señor, la gente, Señor, podamos dar testimonio de que ya no vivimos nosotros, mas tú vives en nosotros, Señor. Yo te doy gracias en esta